Mira, vamos a entrar en esta última parte. Sí. Dos cositas antes de empezar de organización. Habéis visto que hay unas encuestas, no rellenarla ahora, para no interrumpir la ponencia, la podéis hacer al final. Las entregáis en la mesa de fuera. Y una segunda cuestión, en relación al almuerzo, si alguien no se va a quedar, por favor que nos lo comunique para avisar nosotros a la Intendencia. Gracias. Una cosita que yo creo que es bueno que os quedéis todos con... que ha habido quien nos lo ha pedido. Mirad, el librito este que tenéis, creemos que nos lo tiene que pasar la imprenta, pero creemos que la semana que viene estará colgado en la página de CODAPA y me supongo que en el resto de las federaciones, para que no es que si podéis hacer uso de él, sino que nosotros siempre decimos al contrario, que lo descarguéis y si lo mandéis a todas las personas que queráis, de tal modo que si el AMPA tiene correos electrónicos de las familias, etcétera, lo difundáis a todos los padres y madres que queráis, que se hace para eso, para que llegue a todo el mundo y todo el mundo lo pueda descargar y lo pueda imprimir y tenerlo a su disposición sin ningún problema. Aparte, para la gente nueva es bueno que a lo mejor, ya que podéis mandar esto, también mandéis la dirección para el acceso a la guía que hemos ido viendo a lo largo de los 2 días, que cualquier padre o madre sepa que está ahí a su disposición para consultar lo que quiera o para ir haciendo uso. Está en la misma página, está el libro de delegados y delegadas, es decir, que eso está ahí para que lo podáis difundir. Es decir, que no hay ninguna restricción de ningún tipo, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que llegue al máximo número de padres y madres siempre. Bien, una de las cuestiones que ha ido saliendo de forma subyacente a lo largo de los 2 días es, bueno, el profesorado se organiza, decíais sobre todo ayer, y nosotros, bueno, pues nosotros también nos tenemos que organizar. Y precisamente una de las cuestiones que planteamos es que efectivamente los padres y madres del Consejo, para que participen activamente y su participación sea efectiva, ¿qué podríamos hacer? Pues nosotros decimos que hemos hecho una pequeña división en 3 partes. ¿Qué podemos o debemos de hacer antes de ir a la sesión o reunión del Consejo? ¿Qué podemos hacer durante el Consejo? ¿Y qué deberíamos de hacer después del Consejo? De esta manera la participación será grande y además nos iremos implicando cada vez más. Nosotros decimos lo siguiente, que lo primero es que en cuanto tengamos el orden del día, sería muy conveniente que los delegados y delegadas, que los consejeros convocaran a los delegados y delegadas de padres y madres, así como a la Junta Directiva del AMPA, y se hiciera un estudio de ese orden del día con las aportaciones de todos los sectores, en la línea de lo que os hemos comentado al final de la sesión anterior, por lo que no me detengo ahí nada más. Algo que debéis de hacer cuando recibís un orden del día es que si no viene la documentación necesaria para el estudio de los puntos del orden del día, la solicitéis. Y digáis, mira, para discutir este punto no nos habéis mandado nada. Luego no se puede llegar a una sesión del Consejo y que queráis que aprobemos o que discutamos o debatamos un tema del que no tenemos ni conocimiento. Hemos ido poniendo varios ejemplos. Poníamos ayer algunos sobre el presupuesto, poníamos esta mañana otros sobre los rendimientos escolares. Si no se nos entregan documentos, pues evidentemente tenemos dificultades. Hay una cuestión que sí quería decir, donde la propia consejería hace recomendaciones, y digo hace recomendaciones, de que los datos se conozcan pero no sirvan para hacer comparaciones, que nunca son buenas.
Por ejemplo, se dice que las pruebas de diagnóstico, y así lo hace la propia consejería, en las pruebas de diagnóstico los resultados se le dan solo a ese centro. Puede que un director lo que quiera es mostraros los resultados, informaros de cómo está el centro, pero a lo mejor no entregue copia de esos resultados. La intención que se tiene, pues yo creo que lo que hay que hacer en este caso es explicarlo, del por qué no es conveniente que anden los datos del centro en manos de la gente. Porque si no la gente empieza a comparar centros. Y los centros nunca son comparables. Decimos que nunca son comparables porque la población que reciben los centros es muy distinta. Y además los datos muchas veces son peligrosos. Porque evidentemente lo que se da muchas veces son las medias de algo. Mientras que en un análisis más pormenorizado sí se puede establecer qué pasa en un aula, qué pasa en otro aula. De esas pruebas incluso, que sepáis que todos los padres y madres tenéis derecho a recibir, si es que vuestro hijo fue evaluado, sabéis que se evalúan en segundo y en segundo de primaria en la prueba escala, en cuarto en la prueba de diagnóstico y en segundo de la ESO. Si cualquier padre o madre quiere conocer los resultados de su hijo o su hija en esas pruebas, tenéis derecho a ella, pero solo a la de vuestro hijo, sin comparación con nadie. Cada niño es un mundo, igual que cada centro es un mundo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se recomienda, sobre todo sobre los resultados de estas pruebas, es que no salgan fuera del centro. Claro, si yo te las doy a ti como padre, lo que no sé es si van a salir fuera. Para que no haya comparaciones entre centros, se evita que haya difusión de esos datos. Entonces, si un director explica por qué, cuál es la recomendación de la consejería y en qué sentido, bueno, pues todos estudiamos los datos quizá en ese momento. Pero si no es así y es para algo mucho más concreto, se nos debe de proporcionar información. Lo que no se nos debe de dar es nunca información confidencial de ningún alumno. Eso sí tiene que quedar claro. Se puede hablar de los temas, pero sin concretar cosas sobre alumnos concretos. Por ejemplo, se nos puede dar la estadística de las calificaciones de un curso escolar, pero no las actas donde viene nombre y apellido del niño con las notas de cada uno. ¿Entendéis? Se nos pueden dar los resultados globales, pero no los datos concretos del alumnado. Pero la documentación más normal que recibe un consejero o consejera sí que se nos puede dar. En el caso de la convivencia ya hemos dicho que se puede dar con iniciales de los niños, es decir, protegiendo a los menores, pero sí darnos la información que sea necesaria para que el debate sea rico y fluido. Esto se ha parado aquí. ¿Ahí también? No. La siguiente es que, lógicamente, nosotros debemos de planificar una reunión para el estudio del orden del día y de la documentación, así como las estrategias de participación, bien sea en el Consejo o en cualquiera de sus comisiones. ¿Qué quiere decir? Mirad, nosotros ya nos hemos reunido, imaginaros, con el AMPA, nos hemos reunido con los delegados. Cuando ya hemos tenido esa reunión, es bueno que los consejeros y consejeras se reúnan ya solitos. Muchas veces, oye, pues si queréis podéis hacer como el claustro. Si el consejo es a las 6, a las 5, os podéis reunir, ¿vale? ¿Dónde nos podríamos reunir? Pues sitios hay muchos. Para empezar, sabéis que la mayoría de las asociaciones de padres y madres tienen un lugar en el propio centro y allí os podríais reunir los delegados. Y entonces es bueno, oye, sobre este punto, después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado, más la opinión que hayáis visto de otros padres, ¿qué consideráis que vamos a decir? ¿Y en qué línea nos vamos a manifestar como padres y madres? ¿O en este sentido, en este otro? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de participación? Pues mira, como este es un tema tal, pues que cada uno se manifieste abiertamente. En otro, a lo mejor decidí, mira, en vez de que cada uno vaya dando una opinión, es mejor que, mira, María, tú hagas de portavoz de todo el colectivo de padres y madres. Esto es lo que se llama preparar una reunión.
uno prepara cuál va a ser nuestra intervención, cómo vamos a participar, de qué manera, para que la reunión además sea efectiva y además se note que igual que vosotros, y ya se vio ayer, percibíais que el profesorado viene con la lección aprendida, pues vosotros también. Es que se va a notar, oye, ¿qué pasa? No sé si os dais cuenta. Es que además sería de aplaudir que los padres se han reunido para preparar, debatir y trabajar un orden del día. Así que en ese sentido creo que es importante. ¿Qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar que sobre los temas que nos proponen empezamos, oye, de este tema, ostras, pues de esto estamos más verdes. O podemos tener dudas, por ejemplo, sobre algún aspecto como el que os he dicho antes, donde no sabemos qué es legal, qué no es legal, qué cuestiones podemos estar vulnerando o no. Oye, pues vamos a pedir asesoramiento o vamos a pedir alguna documentación complementaria para nosotros saber en qué sentido debemos de hacer una propuesta, una manifestación. En este sentido, yo siempre os recomiendo que las federaciones suelen atender cualquiera de las cuestiones que vosotros le hacéis llegar y ellos, si tienen alguna duda, las canalizan precisamente a través de CODAPA o a través de otros canales para buscar información y poderosla proporcionar. Con lo cual, en este sentido, yo lo que digo que es cuando uno tiene dudas, lo que hay que hacer es preguntar y no, como de esto no sé, lo mejor es callar. Pues no, nos tenemos que ir informando para que efectivamente las cosas que propongamos estén en una buena línea. Y luego una cuestión muy importante es la asistencia. La asistencia obliga a la responsabilidad. Ya que nos hemos presentado y somos consejeros y consejeras, tenemos que ser responsables. Aquí no vale la excusa, se me olvidó. Es que yo digo que si hace falta, pues apuntemos el día y la hora, porque allí hay que estar y a ser posible estar en el pleno sentido de la palabra, no para rellenar un asiento, sino para participar realmente en lo que tenemos que estar. Por lo tanto, esos miedos que ayer visteis que teníais, yo creo que se arreglan con esto, con lo que hemos dicho anteriormente, con la unión de los tres órganos representativos, porque uno no va a lo mismo. Porque yo me he estudiado el orden del día en mi casa y creo que voy bien preparado a que haya escuchado al resto de los órganos que representan al sector padres y madres, y yo ya voy, parece que no, pero cuando alguien te dice, y esto es lo que pensamos, y esto, y esto, y esto, yo voy fuerte, porque es que en ese momento ya no hablo como María López, ¿vale? En ese momento sé que estoy hablando en nombre de mucha gente, aunque lo esté diciendo María López. Y eso es muy importante para que os sintáis bien y os sintáis fuertes en un consejo escolar. En ese mismo sentido, alguien me lo comentaba y es cierto, uno, pues como va con esos avales, incluso puede hacer, como bien decía la compañera esta mañana, además, esto lo traigo con el aval pues, de toda la Junta Directiva de AMPA, que reunida para ver este tema se ha manifestado en este sentido, o con el aval de todos los delegados de padres y madres. No sé si os vais dando cuenta. Hablas con mucha fortaleza y con una gran representación. Por lo tanto, estos aspectos antes de las reuniones consideramos que son fundamentales. No son tantos los consejos que se tienen en un año, pero sin embargo sí es muy importante que lo hagamos con una gran representación. Bien, a partir de ahí nosotros pasamos a que ya estamos en la sesión del consejo. Y en la sesión del consejo yo creo que hay también que hacer las cosas bien. Lógicamente, para hacerlas bien lo mejor es haber preparado la reunión, como decíamos anteriormente. Nosotros no tenemos que estar callados, ni hay que tener miedos a nada. Sobre todo, vuelvo a insistir, cuando no hablas solo por tu propia boca, sino hablas como representante o aval de muchas opiniones. Uno tiene que plantear lo que consideramos que el sector padres y madres opina,
hay que decirlo con claridad, sin darle muchas vueltas, que parece que lo quiero decir, pero no decirlo, y de esa manera las cosas se dicen con claridad, con brevedad y siempre que sea posible, porque nos hemos preparado la reunión con documentación que apoye nuestras propuestas. Fijaros, no es lo mismo decir, es que yo pienso, que decir, mire, sobre este punto que estamos tratando, yo he consultado y aquí le traigo un documento que avala además lo que voy a decir. O, si es una cuestión legal, no es lo mismo decir, yo pienso a que, no sé si estaré equivocado, pero en la orden fulanita dice, y cuando tú hablas de esa manera, también el que escucha empieza a decir, ojo, son padres, pero son padres que vienen preparados y formados. Y ayer vosotros mismos lo decíais, es muy importante para participar tener información y formación. Por lo tanto, estas cuestiones claro que son importantes. Y cuando alguien nos vea que me he descargado un aspecto legal, que llevo un documento para decir por qué opino de esta o esta otra manera, empezamos a ganarnos el respeto de todo el mundo, porque yo os voy a decir una cosa, y los docentes han tomado buena nota. Cada vez hay en los consejos escolares más padres y más madres con una gran preparación. A lo mejor no una gran preparación en materia de educación, porque no es su campo, pero sí con una gran preparación general, y que metiéndose un poco en los temas, alguien que tiene una buena preparación luego defiende un tema educativo pues con mucha soltura e incluso con mucha coherencia. Y cuando uno habla con esa coherencia y además con apoyo documental cuando es necesario, empezamos a ser mucho más respetados. Empezamos a ser mucho más respetados. La segunda cuestión es que lo que no puede ser es, como no sé de qué están hablando, lo mejor es que me callen. Y esto se da mucho. Hombre, no, a ver, es que yo no entiendo nada de lo que dicen. Y efectivamente, los docentes muchas veces utilizamos una jerga que no nos entiende nadie. Por ejemplo, sin ir más lejos, empezamos a hablar y hablamos de algún órgano del propio centro y dice, por ejemplo, el director, porque nos hemos reunido el ETCP y el FEIE. Diga. El FEIE. Y dice uno, ¿y ese quién es? Porque la agencia de evaluación nos ha mandado unos indicadores homologados. ¿Eso qué es? ¿La agencia esa quién es? Y los indicadores homologados, ¿eso qué es? Y si no, si pertenecéis al equipo de evaluación, ya que estoy diciendo esto, que os diga, porque en Séneca tenemos que dar respuesta a 6 factores, que cada uno de ellos tiene diversas dimensiones con los indicadores correspondientes. ¿En qué comisión me he metido yo? Y claro, esto que el docente tampoco lo hace para que no se entere nadie, es que esto es el lenguaje coloquial entre docentes. Pues yo creo que hay que ser... Yo digo que la gente, ya que estamos en Cádiz, la gente de Cádiz que es tan abierta, yo creo que muchas veces lo dice además con gracia. Digo, ¿eso qué es? Pues eso es lo que hay que decir. ¿Eso qué es? ¿De qué va esto que usted está diciendo? Porque con esa jerga no me entero. Y por preguntar no queda uno de tonto en ninguna parte. Lo que hay que quedar es, precisamente en un sentido contrario, es que me quiero enterar. Es que me quiero enterar, porque yo no vengo aquí a calentar ninguna silla. Vengo a participar, y para participar tengo que enterarme de lo que se está hablando. Por lo tanto,
de lo que no nos enteramos, sin ningún corte, preguntar. Eso sí, sin acritud, todo lo contrario, incluso con gracia. Incluso con gracia si es necesario. Pero hay que preguntar. Hay veces, y creo que esto se habrá pasado no una, sino más de una vez, dice, bueno, votamos la propuesta. Y dice uno, ¿pero qué es lo que hay que votar? ¿O en qué sentido hay que votar? Entonces yo creo que hay que decir, bueno, antes de levantar una mano en positivo o en negativo, porque muchas veces, y perdonadme que sea y que ponga ejemplos que algunas veces puedan incluso decir a alguien, oye, Rafael nos está... No, lo digo porque son ejemplos vividos y que me habéis contado incluso. Dice, vamos a un consejo y de pronto dicen que hay que votar. Y yo no me he enterado bien de la propuesta. Dice, así que miro a ver lo que están haciendo los demás y yo, si levantan la mano, ¿no os parece más fácil que lo ideal es dirigirse al presidente y decir, mira, ¿por qué no formulas claramente la propuesta de lo que vamos a votar? Porque, ojo, una propuesta que se va a votar depende de que se formule en positivo o en negativo, el voto que estás dando puede ir en un sentido o en otro. Y entonces, yo creo que hay que decir las cosas con claridad, dirigirse al presidente diciéndole, formula bien la propuesta para que sepamos en qué sentido tenemos que votar o no votar, o abstenerme porque no me parece bien, y ya está. Pero no estar callados, temerosos, así no hacemos una representación efectiva. Algo que ya hemos dicho anteriormente. Sobre todo cuando consideréis que lo que se está votando o se está llegando a un acuerdo no lo compartís como padres o madres, o a título personal incluso. Simplemente yo voto en contra o me abstengo y pido que mi voto, mi intención de voto quede por escrito e incluso los motivos por los que me abstengo o por los que voto en contra e incluso a favor. En los motivos ya sabéis que el secretario o la secretaria te puede decir, esos motivos démelos luego por escrito. Pues bueno, ya sabéis, tengo 48 horas para redactarlos y entregárselos para que consten de esa manera en el acta. Pero ya sabéis también, y esto es importante, que cuando yo no comparto un acuerdo o me abstengo del mismo, al menos no tengo responsabilidad sobre él. Y hay muchas cosas que se aprueban en los consejos escolares que deberíamos de repensarnos si de verdad, y digo así, si de verdad pensamos como padres y madres de todo el alumnado que hay. Mirad, saco algún tema porque van a empezar fechas en las que vais a aprobar, por ejemplo, viajes de estudio. En el tema de los viajes de estudio, ya de por sí la propia normativa dice que debe de hacerse de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del alumnado del centro. Sin embargo, vemos disparates, los veis vosotros y los vemos nosotros. Lo que pasa es que, ojo, una vez aprobado por el Consejo Escolar, los demás nos tenemos que callar. Pero, por ejemplo, si estamos en una situación de crisis como la que estamos, ¿por qué el Consejo, antes de que los niños se pongan a vender cosas, a hacer... No. A lo mejor desde primera hora y a principio de curso habría que establecer los criterios para el viaje de estudio. Y a lo mejor por las condiciones de crisis que tenemos y las condiciones socioeconómicas del lugar en el que estamos, tendremos que decir que a lo mejor el máximo o el tope máximo para el viaje de estudios va a estar, imaginaros, en 300 euros. Y esto es lo que hay. Es que entonces no pueden ir nuestros niños de crucero.
pues que no vaya. El viaje de estudios, para empezar, debería de ser de estudios. Y tendríamos que posibilitar dos cuestiones. La cuestión primera que debemos de posibilitar es que sea un viaje en el que puedan participar todos, a ser posible sin excepciones. Uno, su papá le dirá, como yo tengo posibilidades, no tienes que vender ni un mantecado, para entendernos. Y otros, los angelitos, tendrán que buscarse la vida, o en Navidad se han ido a recoger aceitunas para poder hacer su aportación correspondiente. Ya está. Cada uno como pueda, pero habremos puesto una cifra que consideremos que es alcanzable por todos. La segunda cuestión que los padres debemos de hacer con respecto a esos viajes es qué pasa con los niños que no van de viaje. Por ejemplo, yo os puedo decir algunos criterios que han puesto algunos consejos escolares muy sensatos. Primero, han puesto un tope máximo en economía, pero han puesto un tope mínimo sin el cual no se va de viaje de estudio. Si al menos no va el 70% del alumnado del grupo, no hay viaje. Porque hay muchas veces que entre la cifra que se pone y las condiciones del viaje, lo que va es todo lo contrario, va el 30%. Pero es que lo que es peor, el otro 70% no va a clase durante esa semana. Y lo que la normativa dice es que todo alumno que no va a una actividad extraescolar tiene que asistir a la clase correspondiente. Y lo que vosotros vivís en vuestra casa es que vuestro hijo dice, es que esta semana no hay clase porque están de viaje de estudios. El Consejo Escolar tiene la obligación de garantizar que todo alumno que no participe en la actividad extraescolar será atendido por el centro. Y yo digo que hay muchas maneras. Voy a poner, para no irme al viaje de estudios, me voy a ir a una actividad mucho más corta, porque ese es otro capítulo, el de las actividades complementarias. Las actividades complementarias, como su nombre dice, se harán como complemento al currículum y por lo tanto son actividades que dice también la norma en este sentido que deberían de hacer todos los alumnos, puesto que forman parte del currículum, salvo que el padre se niegue. Muy bien, el padre de un niño ha dicho que no quiero que mi hijo vaya a lo mejor a una visita que hay a ver la mezquita de Córdoba. Muy bien. El Consejo Escolar debe de arbitrar medidas para que el niño o niños que no van tengan una actividad en el centro. Lo siguiente que dice es cómo se sufragan los gastos de los viajes. Y dice que se puede hacer con aportación de los interesados, con aportación del centro con cargo a los gastos de funcionamiento. Y dice concretamente que si algún alumno no fuera y la razón fuera económica, esta debe de ser sufragada por el centro. Y esto miramos casi todos para otro lado. Y no deberíamos. Si forma parte del currículum y es por cuestión económica, mirad, en vez de hacer 4 salidas, hagamos 1 o 2. Y si hay 3 niños, que ahí es donde está el consejo, en estudiar los casos de que sepamos que efectivamente la economía de esas familias es imposible que aporten para que este niño vaya, ahí es donde debe de estar el centro haciendo la aportación correspondiente con cargo al presupuesto. Por eso tenemos que estar en los presupuestos y entonces tendríamos que decir que qué partida se asigna a las actividades complementarias. Y en este caso, para esos alumnos que no pueden sufragar ese coste, el centro que lo aporte. Bueno, pues imaginaros que hay 5 niños que no van. Yo creo que
podríamos establecer criterios. El alumnado que no vaya tendrá que asistir a clase obligatoriamente y además hacer un trabajo relativo a lo mismo que van a visitar el resto de los niños. Si esto lo establece el Consejo, el departamento correspondiente, imaginaros que en este caso fuera el Departamento de Ciencias Sociales, pues el Departamento de Ciencias Sociales le puede dejar a los niños. Durante el día de mañana, ustedes visitarán las siguientes páginas web o consultarán esto y esto de la biblioteca y tendrán que hacer un trabajo de esto y esto. Es decir, usted no va a visitar físicamente la mezquita, pero la va a visitar o a través de los libros o virtualmente. Puede que el que quería escaquearse, y además hay que trasladar a los padres que el niño que no va tiene que asistir a clase. A que cambiarían un poquito algunas cosas, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo tiene base normativa, todo. No me estoy inventando nada. Pero estas son las competencias del Consejo. Y como es el Consejo quien aprueba todo este tipo de actividades, pues creo que hay que empezar a mojarse. Pero muchas veces lo que hacemos es al revés. Somos los papás y las mamás quienes alimentamos que mi niño vaya a viajes costosísimos, impidiendo que otros vayan. Somos nosotros mismos los que estimulamos. Bueno, es verdad, si los otros están divirtiéndose, ¿por qué no vayan? Por Dios. Estamos hablando de responsabilidad, que es lo que tenemos que ser cuando somos consejeros y consejeras. Por lo tanto, estas cuestiones tenemos que tenerlas claras. Y yo, por supuesto, si esto se trata en un consejo, estas son las condiciones. Si alguien dice que no, yo manifestaré mi voto en contra o me abstendré porque no quiero saber nada de si le pasa, vuelvo a lo de antes, algo a un niño en uno de esos días que es día de clase y sin embargo el niño está hablando. Yo no me quiero sentir culpable, simplemente. Perdone, pero ¿quién decide si esos niños van de viaje o no van de viaje? ¿Cómo que? El único que puede decidir, os lo vuelvo a decir, el único que puede decidirlo es, bueno, ya que me has preguntado, hay dos situaciones. Una, su papá o su mamá que no da autorización para que salga de viaje, ¿vale? Si vemos que dice que no, y la razón que nos explica es de tipo económico, si la podemos solventar desde el centro, lo que habrá que hacerle es comunicarle al padre que si es por la cuestión económica, eso está arreglado. Y entonces, si nos da ya su autorización, pues solucionarlo. Pero si es por otra razón, mire usted, es que a mí me da mucho miedo. Y el miedo es libre en cada uno, ¿vale? Y como me da mucho miedo de que mi hijo a cierta edad salga de... ya está, pues no va. Y hay otra situación. Si estudiáis lo que ayer os decía de las normas de convivencia, precisamente hay una sanción que se puede poner, que es la sanción que se le pone a un niño por determinadas conductas, es que queda privado de participar en actividades extraescolares. Las complementarias no, porque las complementarias, como hemos dicho, al ser parte del currículum no se le puede excluir de las complementarias. Se le puede excluir de las extraescolares, por ejemplo, un viaje de estudio. Pues en este caso, la sanción ha podido ser esa. Si un niño está sancionado a no participar en determinadas actividades extraescolares, evidentemente este tampoco podrá participar. Pero sigo teniendo la duda. Venga. Porque realmente en nuestro centro ya se ha dicho que no hay viaje. ¿Quién ha decidido eso? Si en un consejo escolar se decide eso, nada más que hemos tenido un consejo escolar y fue cuando se formó, ¿no? Entonces ya directamente nos enteramos que no hay viaje. ¿Quién ha decidido eso? ¿Se han reunido los padres de sexto para saber si ellos quieren que sus hijos tengan un viaje o no, o una despedida o algo? Aquí hay dos cuestiones que también digo porque en algunos institutos como consecuencia de los recortes, y todos entendéis,
ha habido un sector del profesorado que se ha manifestado en que aquello que no sea obligatorio, su participación, por ejemplo lo extraescolar, porque lo extraescolar que no esté en el proyecto educativo, porque lo que está en el proyecto educativo sí hay obligación de. Lo complementario, como forma parte del proyecto educativo, también hay obligación de. Pero, por ejemplo, un viaje de final de etapa, como el que estás planteando, no hay obligación de participar aquí. Lo que se ha podido comentar, por ejemplo, es que el profesorado no va a organizar nada de ese tipo. Eso pone en un brete, digo, porque han sido ya varias las asociaciones a las que ha habido que darle respuesta, porque algunos padres han dicho, bueno, pues lo hacemos nosotros, cuidado. Los padres no pueden organizar nada en horario lectivo, en cuyo caso tendrían que organizar ese viaje, y los padres lo pueden organizar sin la autorización, en este caso del sector de profesorado, por una razón, porque lo hacen los propios padres como viaje particular. Ahí tenéis que saber los riesgos que se corren y los seguros que hay que tener, digo, para que todo el mundo sepa a dónde. Y hay que hacerlo pues en un puente, en un fin de semana, en un periodo vacacional, no sé si me entendéis. No horario escolar. No horario escolar. Queda esto claro, digo, porque eso es un asunto que sabéis que en algunos institutos sobre todo ya se ha producido y hay alguna polémica al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, una de las cuestiones era si realmente un tutor podía decidir que no se iba al viaje de estudio, que ya lo acaba usted de resolver. Y la otra, pues eso, que si el ANFA podría organizar el viaje de estudios de forma libre como asociación. Puede hacerlo si no ocupa días lectivos, ¿vale? Tiene que ser en periodo vacacional. Y una cosa que sí os recomiendo en ese sentido es que seáis muy cuidadosos con todos los seguros que tenéis que llevar. Con todo eso hay un seguro que nunca se lleva. Ni lo lleva el profesorado, ni lo llevaríais como padres. Y yo, en este caso, habría que decir que el profesorado que va a todos estos viajes, como dice el dicho popular, tiene más valor que el guerra. Sobre todo cuando se lleva alumnado de secundaria, porque ya conocemos todo al alumnado de secundaria por aquello de las hormonas nada más. Hemos visto saltar a alumnos de una ventana a otra en un tercer piso de un hotel. Por las tonterías que todos saben. O, chicos, vámonos a la discoteca y recógelo. Se les permite muchas veces dentro del hotel, en la propia discoteca del hotel, que pueda... Y ahora tú dile que vámonos para arriba. ¿Y la información de esos seguros dónde la podríamos...? Mira, yo, si os atrevéis a alguna de estas cuestiones, siempre os diré, lo mejor, agencias de viajes que además conocen la situación y ya vais con los seguros de todo tipo, de accidentes, porque luego el Código Civil dice una cosa, que es que el que lleva a hijos de otros, dice que lo llevará como, en las palabras textuales, dice que tiene que cuidarlo como si fuese un buen padre. Es que el Código Civil es muy viejo y no era muy coeducativo. Luego por aquello de un buen padre será como una buena madre también, pero así lo dice el Código Civil. Digo para que sepáis que ahí se lleva una responsabilidad, seáis vosotros o el profesorado, bastante grande. ¿De acuerdo? Pues quería comentarte que, bueno, no sé, en el centro en que he estado yo la lleva la Asociación del Padre siempre en el horario escolar. No sé si necesitaría algún permiso especial. Pero ahora, a raíz de, como has dicho, de los recortes, en algunos sitios es verdad que se ha negado al profesorado. Nuestra federación tiene un viaje organizado para todos los centros que quieran sumar y meterse. Necesitamos un permiso especial de cada centro del consejo escolar, o un permiso de la delegación, o un permiso... Porque eso se va a hacer, vamos. Cuando los niños pernoctan, se necesita un permiso de la delegación. Y lo que no se puede, vuelvo a insistir, es hacer en días de horario lectivo. No hay ninguna manera de hacerlo, eso está totalmente... En periodo vacacional. Es que quien organiza es una entidad privada. La Asociación de Padres y Madres es una entidad privada. Y no puede
sacar a los niños del horario lectivo y llevárselos bajo ningún... Es reciente la normativa, me refiero porque hace 4 años que nosotros, pero durante 10 años hemos estado haciendo la asociación del padre y de los días precisamente lectivos. No han venido profesores, ha sido una asociación y lo ha hecho en primaria, en secundaria y ahora Mira, no sé si... Román, esto, yo recuerdo uno de los accidentes que tuve en un centro, en un tobogán. El tobogán llevaba allí 24 años. El tobogán no cumplía las condiciones que tenemos sobre los útiles que debe de haber en los centros, en los patios de los centros educativos. Cuando el padre reclama, pues efectivamente, y se va al juzgado, pues efectivamente el juez sentencia contra el centro por no tener las condiciones, y todo el mundo decía lo mismo. Pero si el tobogán está ahí desde hace 24 años, mientras no ha pasado nada, hasta el día que pasa. Hasta el día que pasa. Y cuando pasa, entonces, ya sabéis, todos nos acordamos de Santa Bárbara. Y lo que hay que hacer es prevenir y saber que eso no se puede hacer. Simplemente. Se puede, la asociación de padres como entidad privada puede organizar un viaje en periodo vacacional, los que quieran, en periodo vacacional. Y yo creo que los tenemos los puentes que solemos tener en el 28 de febrero. Es decir, hay momentos en los que se puede organizar y lo único que yo os diría es que tengáis los seguros pertinentes para que no ocurra nada. Y ya está, ¿vale? No hay mayores problemas. Voy a hacer una pregunta. Es normal que los profesores para viaje de curso de cuarto de la ESO digan, junten a los niños a ver dónde quieren ir y no hagan caso a los padres. No, pero si os lo estoy diciendo, vamos a ver. Sí, yo creo, bueno, yo es la primera vez que estoy en el consejo escolar de secundaria, pero yo creo que eso no se refleja ni en el consejo escolar ni nada. Pero vamos a ver, ¿por qué ocurre lo que me estás planteando? Porque se está usurpando una de las competencias que tiene el Consejo. El Consejo, ayer os lo dije, que tiene competencias sobre las actividades extraescolares y las tiene que aprobar, porque sin su aprobación la delegación no autoriza. Es más, el papelito que hay que mandar a la delegación dice que en Consejo Escolar, celebrado el día tal, el Consejo Escolar estimó. Luego las delegaciones tienen unas pautas que no ocupen más de 5 días lectivos. Eso ya son unas cuestiones internas que ya las conoce todo el profesorado. A partir de ahí, lo lógico sería que el Consejo se hubiese reunido no a posteriori para aprobar. Yo lo he comentado, se debe de reunir con antelación para poner criterios. Si tú has puesto los criterios, lo que no está mal es que ya que se va a hacer un viaje de este tipo, pues se haga consulta a los niños, pero dentro de los límites que ha establecido el Consejo, porque los niños pueden decir que quieren ir a San Petersburgo, pero si tú has dicho que este es el límite económico, que estas son las condiciones, pues se darán cuenta que a lo mejor a San Petersburgo no se puede ir. Por eso es que están reunidos y queríamos... Se han unido los niños, los profesores con los niños, y decían que querían cruceros. Bueno, entonces, sí, pero bueno, ha habido padres que han dicho que económicamente no podían. Pues a esos padres no se les ha escuchado. Los niños quieren crucero y es crucero, que van 20, van 20. Muy bien. ¿Qué es lo que...? Sí. Pero aquí quien habéis pecado ha sido todo el sector del Consejo. Cosa distinta es que incluso ahora, cuando se lleve a aprobación, se pongan todas estas pegas por parte del Consejo en su conjunto. Y digo por parte del Consejo en su conjunto. Lo ideal es que no haya que hacer las cosas a posteriori. Si vosotros hubieseis puesto, yo os estoy poniendo casos concretos, donde se ha puesto límite de niños, para no dejar a nadie fuera, límite económico, y claro, si el Consejo ya ha establecido unos criterios, luego, a lo mejor, si no iba más del 70% del alumnado, pues no hay crucero. Si supera una cantidad determinada, no hay crucero. No sé si lo estáis viendo.
Ahora, si no hay condiciones, pues como también decimos vulgarmente, habéis dejado que el monte sea orégano, pues... Bueno, yo solamente estoy en un consejo, ahí no se habló nada de eso. Entonces, vamos, ya lo sé, para la próxima, que hay que, bueno, con el viaje de fin de curso, ¿qué pasa? Bueno, pues vosotros podéis hacer una cuestión muy sencilla. Lo comentábamos ayer. 1/3, porque sabéis que 1/3 podéis introducir o por la vía ordinaria o por la extraordinaria, que se toque una cosa en el Consejo, y es, nos gustaría que se pusieran criterios para las actividades extraescolares, y esta es una más, ¿vale? Esta es una más, y se van estudiando las distintas actividades extraescolares que queremos regular y cómo las queremos poner, pues algún costo para que esto se haga con cierta coherencia y además permita que el alumnado vaya en su mayoría. Vuelvo a decir que no se os olvide, un tema muy importante es qué pasa con el alumnado que no va a ese viaje, que debe de acudir a clase. Y no es que haya vacaciones porque los demás están de viaje de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, es una consulta en referencia a eso. Además de los criterios que se pueden poner de cantidad de dinero, yo creo que también hay en algunos centros que hacen el viaje en marzo, por ejemplo, por el tema de que es más barato. Y yo encuentro que en marzo los niños todavía no sabemos el rendimiento escolar que van a tener. Y entonces digo que si eso, en ese caso de que los criterios ya estén tomados por X, por las personas, por el centro, por quien sea, ¿qué tiene que hacer los miembros, por ejemplo, el sector padre, si está en ese, que si quiere eso, convocar, pedirle una sesión, un consejo extraordinario, solicitarlo, que quieren cambiar la fecha? ¿Cómo se hace eso? Si ya está decidido y ha pasado por consejo... No. Quiero decir que si nosotros, cuando llegue la hora cuando vayamos a ese consejo y se va a hablar del viaje de fin de curso, nosotros como sector padre tenemos que llevar algo por escrito diciendo nosotros queremos estos criterios. En ese momento sí se puede hacer, ¿no? Hombre, si son admitidos, claro que se puede hacer. Y queda una cuestión, vamos a ver, si el sector padres en bloque, porque os habéis reunido previamente, decís que esa no es la fecha, puesto que os gustaría conceder un viaje a vuestros hijos, un poco, pues como consecuencia de su esfuerzo, pues eso son cuestiones. Si el sector padre, que es el responsable de esos niños, dice que esa no es la fecha adecuada, hombre, seríamos unos improcedentes porque las agencias de viaje quieran llenar en ese momento ciertos hoteles o ciertos barcos. Pues miren ustedes, pues no, es que luego es más caro. Bueno, eso ya será una responsabilidad de lo que tengamos que aportar o no aportar. Buscarlo más barato. Claro, pero o en vez de 5 que vayamos 3 días. El caso es que yo lo que os recomiendo es que en todas esas cuestiones el Consejo pone y establece criterios. Y luego ya pues se deja que cierta libertad, que también es buena para los chavales y para las circunstancias que se puedan tener. ¿De acuerdo? Bien, continuamos si os parece, porque los tiempos no sé si vais viendo que estamos a gusto, pero esto avanza. Mira, una cuestión en la que el debate, ahora después, ¿vale? En la que el debate en los consejos hay veces que está en puntos muertos. Entramos sobre todo en polémica y discusiones que no llevan a nada. Y yo lo que os digo es que las discusiones estériles que no conducen a nada hay que evitarlas. Y aún más los enfrentamientos personales. Nosotros no somos, y esto tiene que quedar claro, los miembros del Consejo Escolar no son el enemigo de nadie, ni van contra nadie ni a favor de nadie. El profesorado, lo decía ayer y lo remarco hoy, es nuestro mejor aliado y no nuestro enemigo, porque mal lo llevamos si tenemos enfrentamientos precisamente con aquellos que tienen que educar a nuestros hijos. Por lo tanto, hay que intentar evitar a toda costa cualquier tipo de enfrentamiento y más de tipo personal. La discrepancia no es mala. La discrepancia es buena. Es decir, el sector de profesorado puede opinar de una manera
y el sector padre puede opinar de otra. Lo bueno, y luego hablamos de resolución pacífica de los conflictos, y se dice que la mejor solución es siempre el diálogo, pues nos tenemos que acostumbrar precisamente a dialogar en la discrepancia. Tú opinas de una manera, yo opino de otra. Lo importante es que intentemos buscar un consenso, si es que es posible, mediante el convencimiento por las ideas. Yo expongo mis razones, tú expones tus razones, y a partir de ahí, pues, oye, pues a lo mejor estás mostrando algo en lo que no había caído y yo empiezo a ceder, o al revés. Pero lo que no hago nunca es ser el enemigo de nadie. Yo no estoy en contra de ningún profe ni de nadie. Simplemente que como padre, y en la responsabilidad que tengo aquí, considero que esto es positivo o no es positivo o deja de ser positivo. Pero no soy enemigo de nadie. Ni nadie tiene que entrar en enfrentamientos de tipo personal con nadie. ¿Cómo podemos solucionar todas estas cosas? Lo decíais vosotros ayer, y yo decía, no os preocupéis que mañana lo vamos a ver. Mirad, ante las discrepancias, solamente caben dos cosas para que el diálogo sea un diálogo razonado, motivado y con fortalezas. Y es información y formación, lo decíais vosotros ayer. Yo lo he puesto con otras palabras. Formación, preparación y amparo legal. Ante la duda, si hay normativa, quien prevalece es lo que dice una norma, ¿vale? No es ni lo que yo opino o yo pienso, ni lo que tú opinas ni tú piensas, sino la norma dice. Y las normas están hechas para ser cumplidas. Ante la discrepancia, lo que no podemos es venir como siempre. Os pongo un ejemplo. Vais a muchos foros, incluso escuchamos la radio, la televisión, porque el informe PISA dice. El informe PISA dice muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Vale? De las muchas que dice, cada uno se queda con las que quiere. Para yo no verme engañado del todo, lo ideal sería leernos los informes PISA. Están en la red y en castellano. ¿Vale? Porque los informes PISA, por ejemplo, aquí todo el mundo le preocupa que los rendimientos de nuestros alumnos no son de los mejores que hay en la OCDE. Es verdad. Pero dice también que la inversión que se hace en nuestro país con respecto a otros países no es la misma. Oye, los políticos que no les gusta hablar de esto. No sé si os vais dando cuenta. El informe PISA y otro informe, como es el informe McKinsey, dice que lo ideal para mejorar todo esto es que el profesorado sea el mejor. Y nuestro país lleva dando ejemplo de que eso no siempre es así. Porque ya sabéis, la gente elige carrera. Y cuando no le quedaba más remedio, digo no le quedaba porque han empezado menos mal a cambiar algunas cosas. Cuando no les quedaba ya nada, el magisterio que habían todos. ¿Eso es buscar a los mejores? Eso se podría legislar, ¿sí o no? ¿Por qué quienes no hablan de PISA no nos cuentan todo lo que PISA dice? Por ejemplo, PISA dice que efectivamente nuestros alumnos no estaban en los mejores en el ranking, pero sí decía que nuestro país era de los que más equidad tenía. Es decir, nuestro país es de los que mejor trata a los niños que son diferentes. Y ahí estamos a la cabeza. Entonces, del informe PISA habrá que contarlo todo, ¿no? Y lo que deberíamos de hacer como padres para ser críticos es leer. No quedarnos con un titular de prensa, leer.
Y cuando uno lee, ya cuando intentan contarle a uno alguna milonga, pues ya las cosas son de otra manera. Por lo tanto, ratifico lo que pedíais ayer, y yo a esto os animo. Formación, toda la información posible, y ya os digo, ante la duda, muchas veces el amparo legal. Es decir, cuando la norma dice, ni usted dice, ni yo digo, la norma dice. La norma es un gran mediador en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces en vez de entrar en discusiones, es que a mí esto no me parece, es que el otro... Si a lo mejor tenemos una norma que nos dice por dónde tienen que ir las cosas, pongámosla encima de la mesa y se ha terminado. ¿De acuerdo? Bien, vámonos a ver qué vamos a hacer después de los consejos escolares. Porque si importante ha sido todo lo que hemos hecho antes y durante, alguien lo pedía ayer, pero esto tendrá que devolverse otra vez a la ciudadanía de alguna manera, ¿no? Pues veréis cómo sí que es posible. Yo lo he puesto, digamos, con toda la sencillez del mundo, para que no haya... Yo cojo todas mis notas, las paso a limpio, con la redacción lo más completa posible, recojo los acuerdos que se han tomado, y ya sabéis que si tengo duda, puedo pedir certificación al secretario o secretaria del Consejo para que me pase los acuerdos, aunque haga constar que todavía no son definitivos hasta que no se apruebe el acta. Pues muy bien. Una vez que los tengo, lo ideal que sería volver a reunir a la Junta Directiva y a los delegados de padres y madres, y si estimáis también que convendría reunir a los alumnos por algún asunto, pues lo mismo. Es decir, pero como mínimo a estos dos órganos que también son representativos de los papás y las mamás. Señores, después del consejo que tuvimos ayer, la semana pasada, se vieron estos temas, que ya visteis que estudiamos el orden del día, y a los acuerdos que se ha ido llegando ha sido a lo siguiente. Sobre el primer punto se vio esto, se acordó no sé cuánto, sobre el segundo punto se vio, se acordó, no sé si vais bien, y devuelvo la información. Ya lo sabe el AMPA, a través de su junta directiva, que si hubiese algún asunto de interés y quiere convocar asamblea de padres, la puede convocar. Lo mismo les pasa a los delegados, etcétera, ¿vale? Con lo cual, fijaros si puede fluir la información. Puede que el propio AMPA tenga una página web, puede que tenga correos electrónicos de otros padres y quiera hacer llegar los acuerdos al resto de los padres. Fijaros si podemos hacer difusión de lo que ha pasado en el Consejo para que no quede en los 3, los 5, los 7 que están en el Consejo, sino que llegue a todos los padres y madres del centro. Es que mecanismos hay muchos para que fluya la información. Y en este sentido, nosotros, una de las recomendaciones que hacíamos, por ejemplo, con respecto a los delegados de padres y madres, es que como el centro, por la ley de protección de datos, no nos puede dar los datos de los padres, lo que sí puede en una reunión, el delegado, por ejemplo, es decirle a los papás y a las mamás asistentes: mirad, me gustaría que me pasarais vuestro correo para yo iros pasando información. Si ya te dejan su correo, te están cediendo su dato para que tú les envíes. Entonces, a partir de ese momento, si vemos que a lo mejor la junta directiva va a ser una sobrecarga, pues oye, a través de los delegados, que son muchos más, pueden efectivamente transmitir la información. Es decir, tenemos canales de información que nos pueden facilitar que los acuerdos sean conocidos por todos los padres y madres. Hay alguna junta directiva que he visto por ahí que tiene un blog creado, pues lo pincho en el blog para que todo el mundo lo pueda ver. Es decir, las vías que vosotros estiméis convenientes. Es muy importante que los propios delegados se reúnan y en una reunión, bueno, ¿cómo visteis el consejo de ayer? ¿Qué os pareció la postura que planteó la dirección o el profesorado sobre este punto? ¿Cómo visteis que se recogió nuestra aportación? Valorar en su conjunto, porque de esa manera empieza uno a darse cuenta también de algo importante, y es: no somos convidados de piedra. Ahora, si vamos
no decimos nada. Después del consejo no me reúno con nadie ni le transmito esto a nadie. Muchas veces uno empieza a preguntarse, tío, ¿a qué va el consejo? Salvo lo que es aún peor. Y lo voy a decir. Alguien diría, Rafael, deberían de ser... No, yo creo que hay que decir las cosas con crudeza y digo algo que aún es peor. Y es quien se ha presentado como consejero o consejera para hablar de su niño o de su niña y para defender exclusivamente los intereses de su niño o de su niña. Pero de eso es que prefiero no hablar mucho. Lo dejo ahí caer y ya está, ¿vale? A partir de ahí se han adoptado, hemos dicho, una serie de acuerdos. Los acuerdos, ya os decía ayer, deben de tener fecha y responsables. Y a lo mejor, cuando volvemos a un consejo, aunque volvamos a los 4 meses, sobre este punto, en el consejo anterior se acordó tal. ¿Cómo va el asunto? Se puso en marcha esta medida que acordamos o que adoptamos. ¿Qué resultados se está dando? No sé si lo vais dando cuenta. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que allí se adoptaron. Cuando tengamos dudas por cualquier cuestión que creamos que no se ajuste a lo que habíamos decidido, pues lo que tenéis que hacer es solicitar efectivamente certificación del acta, donde se vea si los acuerdos tomados son los que de verdad se adoptaron allí, si constan las aportaciones realizadas por cada uno de los sectores o por algún miembro en particular que quería que constara en acta su aportación. Es decir, comprobar que las cosas se van haciendo de una forma coherente. Y por último, pues valorar efectivamente si la importancia de los temas tratados hace necesaria que esta información llegue a todos los padres. Imaginaros lo que hemos dicho hace un rato sobre el tema de las salidas. Por poner un caso, o de los viajes de estudios, como estabais comentando. Si eso se queda en los 6 o 7 que están en el consejo, el resto de los padres y madres va a seguir pensando lo mismo que pensaba. Además, no cambiará su idea porque nadie les ha explicado que hay normas que impiden tal cosa o que hay situaciones que no hacen posible que los viajes sean de esta o esta otra manera. Si eso no lo explicamos al resto, ¿cómo queremos que se produzcan cambios? Y cuando creamos que eso tiene que llegar, yo antes he dicho, porque hombre, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, pero mirad, a veces, lo he dicho antes y lo digo ahora, las asociaciones de padres, con la economía poca o mucha que tengan, tienen que rentabilizarla y a veces lo que hay que hacer es un escrito y que llegue con sobre y sello a todos los padres. Pues habrá que gastarse el dinero en sobre y sello. Pero si consideramos que hay informaciones que son fundamentales para todo el mundo, hay que hacer que lleguen a todos los papás y a todas las mamás. ¿De acuerdo? Es más, en algún caso, no hay que llevarlo solo a que el sector padres informe al sector padres, sino que nosotros podemos pedirle al consejo, al presidente del consejo, que él como responsable lo haga llegar. Viene en la página web del centro, viene enviando información a los padres o de la manera que estiméis más pertinente. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo os quiero decir? Lo que no podemos es quejarnos, como ayer intentabais, y por eso yo no os dejaba, intentar decir que es que el profesorado se organiza. Yo creo que acabamos de demostrar que los papás se pueden organizar, ¿sí o no? Esto es cuestión de voluntades. Por lo tanto, a lo que os animamos es precisamente a que os organicéis bien y a que os sintáis mejor, porque de esta manera, de verdad, os lo digo, que donde estos 3 apartados funcionan, los consejeros y consejeras van con mucha fortaleza al consejo. Se sienten útiles para sí mismos
y para el resto de las personas a las que representan. Y entonces incluso habrá, y también es importante, reconocimiento a las personas que nos representan en los consejos. Mirad, las personas que están en los consejos escolares se tiran 2 años, algunos no 2, 2 más 2 más 2, se marchan del cole. Han intentado librar batallas que algunas veces, si no han llegado a esos enfrentamientos casi personales, sí ha habido que librar batallas. Te marchas de allí y no hay quien te diga ni gracias. Y yo os voy a decir una cosa. Para empezar, las organizaciones que tenemos de papás y mamás deberían de acostumbrarse, porque yo creo que es una buena costumbre, la de dar las gracias, la de agradecer los esfuerzos. Vosotros imaginaros que me he tirado, pues 4, 6, los años que sea de consejero escolar. Si por lo menos recibiera un escritico, aunque sea tonto, de la Asociación de Padres y Madres, dándonos las gracias por el tiempo dedicado, oye, yo me sentiría bien. Pero lo mismo deberíais de hacer en las juntas directivas, a la gente que forma parte de las juntas directivas de la AMPA. ¿Cuántas horas no le echáis? ¿Qué menos que cuando ya tenéis que abandonar la junta directiva, alguien os dijera gracias? Es decir, el reconocimiento no está en que me des ningún objeto, está en que valores mi tiempo y mi esfuerzo, que lo he dedicado o lo he entregado precisamente en representación de otros muchos. Y yo creo que eso es bueno que empecéis a hacerlo, para que la gente no se vaya con un sinsabor. Tío, he estado dando mi tiempo, mi esfuerzo, me he ido, y yo creo que no. Hay que dar, aunque sea eso, las gracias, con un papelito, ¿vale? Escribir una carta a los consejeros que abandonan, e incluso en muchas ocasiones la bienvenida a los que llegan. Son cosas de cortesía muchas veces, pero que se agradecen un montón, ¿vale? Por lo tanto, yo espero que los consejeros y consejeras que estáis lo hagáis muy bien, ¿vale? Pasamos al turno de preguntas que tengáis, porque ya mismo empezarán a decirnos que... Había una palabra por allí que no quiero que se olvide, porque la he dejado antes sin salida. Yo vuelvo a lo de la salida. Venga. ¿Se puede un profesor negar a llevar a algún alumno de viaje? Un profesor no se debe de negar a llevar a ningún alumno, salvo que las condiciones de la salida supongan algún tipo de obstáculo, o salvo que ese alumno, vuelvo a decir, si es porque el niño tiene un comportamiento X, lo que habrá que hacer es, efectivamente, y esto es competencia de la dirección del centro, el niño irá al primero. Ahora, si usted se comporta mal, ya digo que en el catálogo que hay de posibles sanciones está el suspenderle su participación en determinadas actividades extraescolares. Pues en esas actividades extraescolares puede que el niño puede que haya alguna otra situación. Y estamos hablando, toco el tema de alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Y que no podamos garantizar todas las condiciones para ese niño. No es que me niegue, lo que hay que decir es, por las circunstancias de la salida y ante las necesidades que plantea el alumno, ver la conveniencia o no. Podemos poner el caso más sencillo, el de un niño diabético que no es todavía autosuficiente para controlar sus niveles de glucosa. Y vamos a salir
Y a lo mejor los niños tienen que darse una buena caminata. Podemos tener un riesgo. Los riesgos hay que controlarlos. Yo no me niego, sino que ante la necesidad que tiene el niño, lo que hay que hacer es hablar con los padres, porque a lo mejor puede haber a determinadas situaciones, lo que hay que buscar son soluciones, porque a lo mejor yo como papá digo, mira, aunque yo tenga que pedir mañana un cambio de turno en mi trabajo, o tenga que pedirme un día, quiero que mi hijo vaya como los demás. No te preocupes, que yo me hago cargo del control de glucemia de mi hijo. Busco una solución. Ahora, sí es bueno que el profesor ponga ante situaciones de peligro y diga, ojo, aquí hay que prevenir una situación. No me niego porque este niño le... No, me niego no, pero sí que aquí hay una situación que tiene que estar controlada y si no, entender que esto es un riesgo, bueno, pues... Yo digo que las cosas, lo he dicho ya muchas veces en el diálogo, y hay que hablar. No hay que ser tajantes ni cerrar puertas cuando las cosas pueden hacerse de otros modos, ¿vale? Un niño puede ser, fijaros, o hablé ayer de un tipo de niños que efectivamente son un poquito traviesos, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Y a lo mejor es verdad, llevarlo es que no lo controlas, porque aunque tú lees muchas pautas, esto así, lo otro así, el niño luego sale por petenera. A lo mejor hay que pedir también colaboración. En vez de negar, colaboración. Y entonces, pues bueno, y a lo mejor se le advierte, mira, sabemos que tú eres capaz de... Con todo eso va a venir una persona contigo. Ahora bien, si luego no te comportas adecuadamente, que sepas que en la siguiente no vas a ver. En fin, es que esto es educar. Educar no es ordenar y mandar. Educar es ir haciendo camino. ¿Vale? Más cositas. Mire, le quería preguntar, el proyecto educativo que el director al principio pone sobre la mesa, ¿no? Nosotros no estábamos entonces en el AMPA, hemos entrado más tarde por unas circunstancias, entonces nosotros en ese proyecto, el AMPA también planta su proyecto, ¿no? ¿O no? ¿No tiene por qué? El AMPA participa. Bueno, participa en las cosas que ellos quieren hacer durante... ¿Y se hace ahí o no? Sí, ahí se pueden incluir. ¿O sobre la marcha? No, sobre la... Vamos. Nosotros ahora mismo vamos sobre la marcha porque ahí no estábamos. Ya os he dicho que precisamente los proyectos educativos, bueno, los 3 documentos del plan de centro son un documento vivo. Cuando decimos un documento vivo es que se le pueden ir introduciendo modificaciones. Las modificaciones se introducen por 2 vías. Una, por la memoria de autoevaluación y 2, por la vía del proyecto de dirección. Para que algo nosotros lo queramos introducir como modificación es porque hemos evaluado que hay un aspecto que no está contemplado o que lo que está contemplado habría que modificarlo. Como nosotros, a través de uno de nuestros representantes, estamos en el equipo de evaluación, ese representante debe de introducir estas cosas. Si esto sale como propuesta de mejora, efectivamente al año siguiente se tendrá que incorporar de nuevo al plan de centro, claro. Si no, pues lo vamos introduciendo conforme Claro, vayan surgiendo las conforme cosas. van surgiendo, eso es. Y después otra cosilla, en el consejo escolar no hay un representante de delegado, porque sería una cosa buena, ¿no? Bueno, pero no está contemplado. No está contemplado y no puede estar. No es que no esté contemplado. Yo, ya que lo sacas, cuando tuvimos la jornada de delegados, yo digo que esto es sencillo. Vamos a ver. ¿Quiénes eligen a los representantes de los papás y las mamás? Nosotros. Vamos a ver. Si el conjunto de delegados y delegadas, de padres y madres, hubiese dicho, oye, queremos tener a un representante de los delegados allí, pues, ¿quién de los delegados se quiere presentar como candidato? Pues mira, María y Luis.
se presentan como candidatos. Esperamos que por lo menos el resto de los delegados, si es que quieren tener representación, lo voten. Y ya sabemos que muchas veces los votos son escasillos. Con que los votaran los delegados, te digo que garantizado que entran. Ya están representados. Si esto es cuestión de organizar las estructuras de participación que tenemos, no es más. ¿Vale? Venga. Sí, yo quería agradecerte, Rafael, toda la información que nos estás dando y agradecerle a CODAPA el que haya sido posible realizar esto. Como has dicho, cuando estás en un cargo es difícil consolidar tantas cosas y luego nada. Os pediría que, si os parece bien, les demos un aplauso a todos ellos. Y luego la pregunta era que, en cierto modo, creo que me la has contestado, porque has dicho lo de la memoria de evaluación. Si no contemplamos lo que has dicho del viaje a estudio, algún criterio específico, se puede meter en la memoria de evaluación al próximo, ¿no? Fijaros qué sencillo. Cuando se haga la memoria de autoevaluación, el equipo de evaluación que tiene, entre otros, que evaluar, dice así, todos los aspectos del funcionamiento del centro, a lo mejor, como padres, podemos decir, mirad, un aspecto del funcionamiento que queremos valorar son las actividades extraescolares, y en concreto, la del viaje de estudios, donde vemos A, B, C, D y E que podrían ser mejorables. Como estamos diciendo que esto es mejorable, introduzcamos ahora propuestas de mejora. Para lo cual, como propuestas de mejora, A, B, C, D, y estas son las que se llevan. Si esto es aprobado, efectivamente dice la propia normativa que al año siguiente formará parte del proyecto educativo. Ya está. Vale. No sé si os dais cuenta, el mecanismo se nos ha establecido. Memoria de autoevaluación, donde estamos los papás en el equipo de evaluación, aparte de que la memoria luego tiene que ser aprobada por el Consejo. Y dos, dice que los acuerdos de esa memoria de autoevaluación pasarán a formar parte del plan de centro. Con lo cual, al año siguiente hay que introducir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Otra pregunta más. Si en el acta la secretario recoge algo insignificativo que no viene a cuento, un comentario tonto, y tú vas a aprobarla, tú puedes decir que los comentarios que no sean, que lo quiten antes de aprobarlo, o la apruebas con la condición esa. No, vamos a ver. Hay dos cuestiones. A lo mejor para mí ha sido insignificante un comentario de un papá, pero el secretario ha entendido que, sin embargo, es un hecho relevante y quiere dejar constancia el secretario de lo que da fe y ha ocurrido. Si ha ocurrido, eso se queda en el acta, porque el secretario lo ha recogido como parte significativa. Y si ha ocurrido, yo no puedo decir que quite lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido. Lo que sí es bueno es decir, es que al secretario se le recuerde, mira, o se recogen todas las intervenciones, o se recoge, como dice la norma, los aspectos globales de las deliberaciones, para que no salga fulanito dice, menganito dice, le replicó. Es que eso es lo que no tiene que estar en el acta. En el acta dice la propia norma que estará los aspectos más importantes de las deliberaciones, nada más. No tiene que decir, el fulanito le dijo. Ahora, tú imagínate un hecho que a lo mejor, como a veces ocurre, la ofensa a un miembro. Oye, pues a lo mejor sí es importante, porque alguien luego quiere efectivamente hacer que se retire esa ofensa. Pues, oye, una ofensa no es una tontería. Y el secretario a lo mejor estima recogerla, o, bueno, pues cómo se dicen las cosas, que muchas veces no hace daño el contenido, sino el cómo se ha dicho el mensaje. Bueno, pues si ha ocurrido, no le podemos decir que lo retire. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. ¿Vale? Más cositas. Por aquí.
Mi pregunta es, volvemos siempre a lo mismo, al viaje. Aquí, Rafael. Es que ya no sabía por dónde estaba. Para el viaje que los niños hacen de cuarto de la ESO, ¿pueden ir los profesores que dan escuela, por ejemplo, o tutores de segundo, primero y tercero? ¿O solamente los de la cuarto de la ESO? Puede. Mirad, lo único que dice la normativa es que irán, bueno, más que la normativa, las instrucciones que tienen las delegaciones, que al menos dice un mínimo de 2 profes, vayan los alumnos que vayan, y al menos se dice que un profesor por cada 20 alumnos. Sí. Un mínimo de 2, vuelvo a insistir, un mínimo de 2 y al menos un profe por cada 20. Es que el año pasado mi hija en segundo le faltaron 3. Bien, muchas veces ¿por qué se tira de otro profesorado? Pues porque a ningún profesor se le puede obligar, y nadie me puede obligar a que lleve a los niños a Canarias a la playa, porque vamos, yo es que en principio me negaría para empezar. Pero a lo mejor a alguien más no le importa y al profesor tutor que está organizando, que lo que necesita son 2 o 3 profes más, pues tira de otros compañeros que no les importa ir. Pues ya está, ¿vale? Así que en eso no hay problema. Lo que sí hay que garantizar es el número de profes. Por allí. Bueno, yo no voy a hablar de los viajes, pero es parecido. En nuestro centro siempre se han celebrado las ceremonias de graduación, unas pequeñas ceremonias que se le hacían a los niños de graduación en cuarto y en segundo de bachillerato. Entonces este año, por los recortes, pues los profesores que preparaban la fiesta con los niños se han negado a participar en esas graduaciones. Yo personalmente creo que eso es una celebración para los niños que siempre se les quedará de recuerdo. Me gusta. También veo que ellos tienen que